Les doy la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una era realmente fascinante. Imagínense un momento en la historia donde el crecimiento económico global alcanzó niveles récord y luego, de la nada, se desmoronó. Vamos a desentrañar exactamente cómo funcionó la llamada época de oro de la economía mundial, esa que va de 1950 a 1973. Y a ver, la gran pregunta que va a guiar este recorrido es súper intrigante. ¿Cómo es posible que un sistema económico global que parecía funcionar con una precisión absoluta terminara colapsando por completo en un solo fin de semana? ¿Y encima, en secreto? Bueno, para entender este misterio, primero tenemos que dimensionar la escala de lo que estamos hablando. 25 años, literalmente un cuarto de siglo. Ese es el tiempo que duró esta tremenda expansión ininterrumpida después de la Segunda Guerra Mundial. 2 décadas y media donde países de bandos opuestos lograron una recuperación que, francamente, fue asombrosa. Así que veamos cómo funcionaba exactamente la mecánica de esta racha dorada. Empecemos con la sección 1, el auge sin precedentes. Para ponernos en contexto, justo después de la guerra, el mapa económico tenía un gigante indiscutible. Al terminar el conflicto, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos representaba más del 60% del total de las 15 economías más poderosas combinadas. O sea, era el motor absoluto del planeta, con una industria intacta y, por supuesto, una ventaja tecnológica abrumadora. Pero ojo, mientras esta superpotencia liberaba cómodamente, otras naciones estaban logrando verdaderos milagros. Gracias a unos esfuerzos de reconstrucción brutales, Japón alcanzó un ritmo de crecimiento anual del 9%, un 9%, algo nunca antes visto. Al mismo tiempo, Alemania lograba un muy sólido 6%. Básicamente, el mundo avanzaba a pasos agigantados, pero impulsado por motores muy diferentes. Y es que las estrategias estaban marcadamente divididas. Por un lado, el gigante estadounidense crecía a base de consumir, la fiebre de irse a vivir a los suburbios, la locura por los autos, los electrodomésticos y, claro, un enorme complejo militar. Por el otro lado, Europa y Japón estaban metiendo cada centavo en reconstruir lo básico. Copiaban la tecnología occidental y coordinaban su industria a través de gigantescos conglomerados que tenían un fortísimo respaldo del Estado. Pasemos a la sección 2, la fórmula secreta del crecimiento. Porque, seamos honestos, este nivel de prosperidad no cayó del cielo, requirió de reglas muy estrictas. Aquí entra un concepto clave, el capitalismo coordinado, un término del historiador económico Barry Eichengreen. Después de todo el trauma de los años 30, se armó un pacto de hierro entre políticos, empresarios y banqueros. Básicamente, el Estado y el mercado tenían que cooperar sí o sí. La meta número 1 era evitar a toda costa que se repitiera la Gran Depresión. Y la arquitectura de este sistema era realmente fascinante. A diferencia de lo que vemos hoy en día, el movimiento de dinero a nivel internacional estaba bajo una lupa enorme, justamente para evitar la especulación. Además, había muchísima inversión por parte del Estado, y los gobiernos mantenían las tasas de interés bajas y supercontroladas. Toda esta regulación funcionó como un escudo de titanio que protegió al mundo de los pánicos bancarios por más de 20 años. Ahora, financiar toda esta estructura y armar un estado de bienestar, pues no era gratis, obviamente. La solución fue aplicar impuestos progresivos bastante agresivos. Fíjense en Alemania. El impuesto sobre la renta pasó de ser apenas un 22% de los ingresos públicos en 1950 a rozar casi el 37% para 1970. En pocas palabras, la regla general para pagar esta expansión fue cobrarle más a los que más ganaban. Ahora entramos a la sección 3, el crecimiento en América Latina. Porque esta fiebre de crecimiento también llegó al sur del continente, aunque impulsada por una verdadera explosión de personas. En solo 2 décadas, la población latinoamericana saltó de 165 a 271 millones, un incremento brutal del 72%. Y para acompañar a esta inmensa fuerza laboral nueva, la economía de la región logró mantener un crecimiento anual promedio superior al 5%. Nada mal, ¿verdad? Bueno, para sostener a toda esta gente, la región decidió industrializarse dando 3 grandes pasos.
Primero, empezaron a fabricar cosas básicas de consumo. Segundo, atrajeron inversión extranjera para ensamblar autos y electrodomésticos. Y tercero, inyectaron una mezcla de dinero estatal y privado para producir acero y cemento. Pero ¿cuál fue el gran talón de Aquiles de este plan? Que nunca desarrollaron su propia industria para crear maquinaria pesada o tecnología. Esto dejó a la región en una situación de enorme fragilidad y, básicamente, en una dependencia tecnológica para siempre. Y claro, esa misma fragilidad era la receta perfecta para crisis frecuentes, y con ellas, la llegada de los temidos programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Hay una frase brillante de Paul Volcker, un alto funcionario del Tesoro de Estados Unidos en esa época, que resume la ironía de todo esto. Dijo que, cuando el FMI imponía sus reglas a un país pobre, el país acataba sin chistar, pero cuando le tocaba lidiar con una gran potencia mundial, era el fondo el que agachaba la cabeza. Una realidad bastante cruda. Lo que nos lleva a la sección 4, grietas en el sistema. Porque justo ese choque entre potencias fue lo que aceleró el declive. Hacia mediados de los 60, las cuentas globales ya no cuadraban. ¿Recuerden que al principio decíamos que Estados Unidos tenía el 60% del pastel económico? Bueno, para 1970 esa rebanada se había encogido al 35%. Europa y Japón estaban exportando tanto que empezaron a inundar el mercado estadounidense, creando enormes déficits comerciales. El gran motor del mundo, literalmente, se estaba quedando sin gasolina. Y entonces, el dólar recibió dos golpes durísimos. Por un lado, los grandes bancos inventaron los famosos eurodólares. Era como un mercado en la sombra que lograba esquivar todos los controles estatales de los que hablamos antes. Por otro lado, líderes nacionalistas como el presidente francés Charles de Gaulle empezaron a exigirle a Estados Unidos que les cambiara sus montones de dólares por oro físico puro. Así, poco a poco, las legendarias reservas de oro en Fort Knox empezaron a esfumarse. Y llegamos a la sección 5. La caída de Bretton Woods. Con toda esta presión encima, el final era inminente. A esa sangría de oro hacia Europa en los 60, súmenle el gasto gigantesco de la guerra de Vietnam para 1970. Las finanzas estadounidenses ya no daban más y la inflación estaba tocando la puerta. Totalmente acorralado, en agosto de 1971, el presidente Richard Nixon tomó una medida drástica. Convocó a su equipo más cercano a una reunión de emergencia y en absoluto secreto en Camp David. Lo que salió de ese fin de semana secreto se conoce hoy como el shock de Nixon. De manera totalmente unilateral, es decir, sin avisarle a ningún aliado, Estados Unidos decidió cerrar la ventana del oro. De un plumazo, los bancos centrales de todo el mundo ya no podían cambiar sus dólares por oro. Imagínense la cara de los europeos y japoneses. Estaban atónitos. El famoso sistema de Bretton Woods acababa de morir. Y así, de un segundo para otro, la economía global fue lanzada al vacío de los tipos de cambio flexibles. Sin el respaldo del oro, el valor de las monedas quedó a la deriva, subiendo y bajando únicamente por lo que dictaba el libre mercado. Acababa de nacer una nueva era llena de volatilidad financiera, donde las riendas del poder pasaron poco a poco a manos del sistema bancario global. Lo que nos deja con una reflexión final súper interesante. Si un Estado fuerte, con controles de capital estrictos y respaldado por el patrón oro, fueron los pilares que garantizaron 25 años de perfección económica, al dinamitar todo eso para abrazar la volatilidad del libre mercado, ¿qué es exactamente lo que sostiene a la economía global hoy en día? Es una pregunta que realmente nos hace pensar sobre la frágil arquitectura invisible que maneja nuestro dinero hoy. Ojalá este análisis les haya resultado tan revelador como a nosotros. Hasta la próxima.